hermanos te alcancen. Mami, ¿tienes la cámara? Hermanos, que el Señor le bendiga esta mañana. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por habernos traído hasta aquí. Gracias, Señor. Te pido, mi Dios, que tengas misericordia de mí y me uses, Señor. Sabes que soy un vaso en tus manos y que no puedo sin ti, Señor. Yo te necesito para encomendar y enviar este mensaje, Señor, que tú mismo has puesto en mi corazón. Yo te pido, Señor, que tú también trabajes en las mentes de nosotros, los que escuchan estas palabras, Señor, que rompas cualquier barrera que pueda existir en los cielos, en los ambientes, Señor. Que seas tú, Señor, dando entendimiento a tu palabra. Que tu palabra no retorne atrás vacía, estamos seguros de eso, sino que va a hacer el efecto para la cual tú la enviaste, Señor. Confiamos en tu poder, creemos en tu palabra, Señor, y estamos seguros de que hará el trabajo, Señor, para lo cual tú la has enviado. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias por haberme escuchado, mi Dios, mi Rey, mi Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, hace varias semanas atrás, como 2 semanas, vino un predicador misionero y estuvo hablando acerca de la pasión, ¿verdad que sí? ¿Verdad que estuvo hablando acerca de la pasión? Amén. Amén. La pasión es una característica que todos los cristianos debemos tener. Todos los cristianos debemos tenerla. La pasión nos conduce a la obediencia, ¿verdad que sí? Y el tema de esta mañana se titula La desobediencia, igual a la adivinación, pecado abominable a nuestro Dios. Repito, el tema de esta mañana se titula La desobediencia, igual a la adivinación, pecado abominable a nuestro Dios. Comenzamos leyendo la Escritura para poder entender esto. En el versículo 13 del capítulo 5 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Cuando lo tengan me dicen amén. Mateo 5, versículo 13. Esto no es el tema clave, simplemente es para tener una base, un fundamento. Mateo 5, versículo 13. Un versículo muy conocido, pero muy poco entendido. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice de la siguiente manera. Capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Estas palabras las dijo Jesús a los discípulos. Mucha gente interpreta este versículo como que si dejas de ser o estar en la iglesia, puedes llegar a perderte. Sin embargo, lo que Jesús quiere decirle a esta gente, a los discípulos, es que al igual que la sal, que químicamente hablando tiene unos componentes y tiene unos elementos que la hacen ser sal, que le dan características de sal, asimismo el cristiano, el creyente, tiene que tener unos componentes, unos elementos, unas características que lo hacen ser cristiano. Y estas características se encuentran en ese mismo capítulo, en el versículo del 2 al 10, las bienaventuranzas. El mismo Jesús describe y habla de estas características de una forma como que dichoso aquel que es manso, dichoso y bienaventurado el humilde, dichoso y bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, dichoso el que es misericordioso, dichoso el que tiene un corazón limpio, dichoso y bienaventurado el que es pacificador, dichoso también serán cuando sean aborrecidos por toda la gente por causa de la obediencia a mí. Amén. Ahí están las características de la sal, las características del cristiano: manso, humilde, limpio corazón, hambre y sed de justicia, misericordioso, pacificador, y en algún momento, si no lo hemos experimentado ya, comenzaremos a ser despreciados y aborrecidos por la gente por causa de caminar conforme a la palabra del Señor, por causa de ser obedientes, como dice Apocalipsis, y estos son los hijos de Dios, los que tienen la fe de Jesús
y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Una fe sin testimonio no es fe, es hueca, no tiene sustancia. Los hechos hablan mucho más duro que lo que hablamos, que lo que decimos. Por eso la salvación depende única y enteramente de la fe en Jesucristo. Eso está muy claro. Pero la verdadera fe se muestra a través de un testimonio que honre a Cristo y al Padre. Amén. Amén. Por consecuencia, sabemos que necesitamos tener una preocupación en nuestro corazón profunda que nos recuerde constantemente: tienes que ser misericordioso, tienes que buscar la manera que no pase un día en que tú sufras una necesidad de alguien, tienes que acordarte de mostrar el carácter de Cristo en el trabajo, allí, en ese lugar donde las conversaciones que abundan son conversaciones de temas sexuales, conversaciones donde te influyen a ti a que te corrompas. Allí en ese lugar es que tienes que mostrar las características de Cristo. Y en tu casa, porque es fácil aparentar, es muy fácil llegar a un lugar donde todos somos iguales, y es muy fácil ser sal en un lugar donde hay mucha sal. Pero ¿qué sucede? La sal dentro de un pote no sirve. Es sal, pero no está siendo usada. La sal tiene que ser sacada del pote y echada en los alimentos. En los alimentos que no tienen sal. Y tienen que darle sabor a ese alimento. Esa es la manera correcta para hacer sal, para ser cristiano, en palabras finas. Ahora sí, vamos al versículo clave que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Cuando lo tengan también me dejan saber. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Repito, 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Amén. Primera de Samuel 15, 22 dice de la siguiente manera. Si me escuchan que estoy hablando distinto, es una versión que tengo aquí distinta. La bajé de internet y probablemente pues no es la Reina Valera. Esto es una pregunta que el profeta Samuel le hizo al rey Saúl, al primer rey de Israel, y le dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Pregunto en este momento, ¿qué Dios desea de cada uno de nosotros? ¿Que vengamos aquí y levantemos cánticos de adoración a su nombre? ¿O que seamos obedientes a su palabra y a lo que Él nos dice? Ciertamente la obediencia es mucho mejor. Las dos cosas son necesarias, pero ciertamente no sirve de nada el cantar con nuestra boca alabanzas al Rey y con nuestra vida tener una vida distinta que sea en completa rebelión y desobediencia al Señor. El Señor desea, anhela en lo más profundo de su corazón que cada uno de nosotros seamos como Él, que mostremos esa misericordia, que honremos su palabra, así como Jesucristo honró la palabra del Padre, se sujetó en todo, dice que padeció todo, fue sujeto a las mismas pasiones que nosotros somos puestos a prueba, y en ninguna falló. ¿Por qué? Estaba en completa sujeción al Señor, a su Padre, estaba en completa sumisión a Él. La película La Pasión de Cristo muestra de manera muy clara y explícita en el momento en que Jesús estaba en el Getsemaní orando, porque sabía lo que le iba a venir, sabía que su destino era la cruz, sabía que pronto iba a venir Judas con el grupo de los romanos a arrestarlo, y allí en la película muestran a Jesús en la oscuridad, en medio de los árboles, llorando desesperadamente, casi sin fuerza, temblando todo su cuerpo, mirando hacia el cielo, estaba la luna en el fondo, orando al Padre y decía: Señor, pasa de mí esta copa, por favor, ayúdame, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, en medio de ese bosque lleno de árboles aparece el enemigo de las almas, aparece el enemigo vestido con una capucha negra.
mirándolo fijamente a los ojos, mirando a Jesús y le dice, ¿sabes que no vas a poder con todo el pecado del mundo entero? Es un peso muy grande, muy difícil de cargar. Y en todo momento Jesucristo lo presenta en que no mira al enemigo, sino que sigue manteniendo su mirada puesta fija en los cielos y diciendo, Padre, ayúdame, ayúdame que no puedo, Señor, siento que desfallezco, ayúdame. Obediencia, mi gente, obediencia. Nos dio ejemplo para que cuando estemos en el medio de la tentación nosotros hagamos exactamente lo mismo que Él hizo. Cuando estás frente a la computadora y que quieres intentar cliquear una página que sabes que no te conviene, allí mismito, paga la computadora y vete. Señor, ayúdame, tú sabes que no puedo, tú sabes que tengo ganas, Señor, ayúdame, socórreme. Cuando estés en una situación en el trabajo que quieran que mientas, no te voy a negar, Señor. No te voy a negar, porque también el Señor dice en su palabra que el que me niega delante de la gente, yo lo negaré también delante de mi Padre. O sea, el Evangelio es un Evangelio para valientes, no es un Evangelio para personas que lamentablemente pican a Dios como si fuera un bizcocho. Las partes que me gustan me las como y las que no me gustan, sus atributos que no encajan con mi personalidad, con mi mentalidad, los desecho a un lado y entonces yo cometo idolatría porque hago un Dios conforme a mis pensamientos y no es el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, este texto de 1 Samuel capítulo 15, vamos a asegurarnos de entender claramente el contexto en el que Samuel le dice a Saúl que qué era mejor, si ofrecer sacrificios a Jehová o ser obediente a su palabra. Para comenzar un poco más atrás en la historia, en el capítulo 17 del libro de Éxodo, versículos 8 y 16, si quieren no tienen que buscarlo, a manera de repaso estoy diciéndolo. Fue el momento en que Israel huyó de la tierra de Egipto y cuando estaba atravesando el desierto se encontró entonces con los amalecitas, los seguidores de Amalek. Y entonces esta gente le hicieron la vida imposible al pueblo de Israel, se le enfrentaron en una guerra y aunque Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, hicieron mucho daño. Entonces, en Deuteronomio 25, 17 al 19, si lo quieren buscar no hay problema, Dios declara la sentencia de muerte a los amalecitas. Desde mucho antes, el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto y cuando está atravesando por el desierto se encuentra de frente con los amalecitas comienzan a hacerle la guerra, matan un montón de personas del pueblo de Israel, finalmente Dios le da la victoria al pueblo de Israel sobre los amalecitas, pero no se queda ahí. Dios dice en su palabra que es vengativo con los que hacen daño a sus hijos. Y vino Dios y declaró en Deuteronomio 25, 17, recuerda lo que hicieron los amalecitas después que saliste de Egipto, cuando estabas cansado y fatigado. Salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. Abusaron, en otras palabras. Dice Dios de los amalecitas, no tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. Y con signos de exclamación dice Dios, no lo olvides. ¿Qué sucede? Finalmente, en el capítulo 15, versículos 2 y 3, ha llegado el tiempo de cumplir Jehová, Dios de los ejércitos, la sentencia contra los amalecitas que Él mismo dictó en Deuteronomio, que acabamos de leer. Y el Señor se le muestra al rey Saúl, el primer rey de Israel, y le dice, así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve, la orden de Dios a Saúl. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Dice,
destruye, la segunda orden, destruye por completo todo lo que les pertenezca. Tercera orden, no le tengas compasión. Finalmente termina diciéndole, mátalos a todos, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. Así que Saúl, bien obediente, viene y hace una reunión del ejército de Israel, los convoca a todos, se reúne y les dice al ejército lo que el Señor les dijo, que tenían que salir en esos mismos momentos, hacer guerra contra los amalecitas, destruirlos a todos, no tenerle compasión de ninguno, sean hombres, mujeres, niños, recién nacidos, toros, vacas, asnos, ovejas, todo, en fin. Así que, según como Dios le dijo, Saúl derrotó a los amalecitas desde Javilá hasta el sur de Egipto. Saúl derrotó al ejército de Amalec. Sin embargo, en el versículo 9 del mismo capítulo 15 de Primera de Samuel, nos cuenta la terrible e irreparable decisión que tomó Saúl. Acompáñenme a la escritura. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 9. Lee de la siguiente manera. Y Saúl y el pueblo perdonaron al rey Agag, y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, eso destruyeron. La versión que encontré lee de la siguiente manera. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos, y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Te pregunto, ¿qué fue lo que Dios le dijo a que hiciera el rey Saúl? Todo. ¿Que destruyera qué? Todo, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo? ¿Destruyó lo que le convenía? ¿Qué dice? Las cosas que no servían las mató, las destruyó. Y encima de eso dejó con vida a Agag, ¿verdad que sí? ¿De qué sinónimo eso? Desobediencia, ¿verdad que sí? Dijimos que la desobediencia en el título de la predicación es igual que la adivinación, y es un pecado que acarrea condenación o maldición, algo así, no me acuerdo honestamente qué fue lo que puso. Abominable. Abominable, gracias. Un pecado abominable al Señor, gracias. Durante esa noche, después que Saúl le perdona la vida al rey Agag, a lo más gordo del ganado, viene Dios y se le revela al profeta Samuel. Y le dice a Samuel, tengo mucho coraje con Saúl. Saúl ha dejado de seguirme. Me arrepiento de haberlo hecho rey porque no me obedece. El Señor estaba, mira, molesto, enojado, airado contra Saúl. Y más adelante dice que desde ese mismo momento en que Saúl desobedeció, ya Dios había destituido a Saúl de su reinado y ya había colocado a otro. Aunque en la realidad de la vida física no habría sucedido en ese mismo momento, pero Dios ya lo había determinado. Y sabemos que el consejo de Jehová permanece por todas las generaciones. No hay quien frustre los planes de Dios, porque su palabra escrito está y dice, no hay quien frustre, ¿cómo es que dice? El versículo que dice la escritura, todo lo que he querido, eso he hecho. Todo lo que he querido, eso he hecho. Y nadie ha de impedírmelo. Así que, gracias. Así que... Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Gracias, ahora sí. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que, después que Dios se le revela a Saúl durante esa noche, se molesta en gran manera y le dice a Samuel que se arrepiente de haber hecho rey a Saúl porque no lo obedece. A la mañana siguiente Samuel se va y se levanta temprano, dispuesto a encontrarse con Saúl en el camino. Cuando Samuel llega al pueblo, la gente le dice a Samuel, Saúl se fue para Carmel.
a levantar un monumento en honor a sí mismo, por haber hecho lo que hizo, por haber ganado la batalla. ¡Wow! ¡Qué grande es! Tú sabes, el tipo es lo último, ¿no? Tú sabes, muy alto, ganó la batalla. ¡Wow! Entonces, y el pueblo le dice a Samuel, y después que él dijo que iba a levantar un monumento en honor a sí mismo, él dijo que iba a sacrificar unos holocaustos al Señor. Uno de los pececitos, de las vaquitas de esas gorditas que había cogido, que no las había matado, una de esas la iba a quemar en sacrificio al Señor, ¿verdad que sí? Sí. Ok. Me pregunto yo, ¿será eso lo que Dios le mandó a hacer? ¿Será eso lo que Dios le dijo que hiciera? No, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando Samuel llega a donde Saúl está ahí con mucha leña, prendiendo el fueguito ahí para la vaca, y de momento ve así con el sabito de ojo y ve que viene Samuel por ahí. Y cuando está llegando así, Samuel va donde él, se le vira para atrás y dice, ¡Hey! ¡El Señor te bendiga, brother! ¿Cómo estás? Y le dice, obedecí al Señor. Le dice, fui obediente al mandamiento del Señor. Y viene Samuel y le dice, fuiste obediente, ¿y qué es ese ruido de ovejas que yo escucho? ¿Y qué es ese balido? ¿Qué es ese ruido de toros y vacas que yo escucho detrás de ti? Y yo imagino a Saúl, que se tapando así las vacas atrás de él, pero no puede, porque las vacas son mucho más grandes que él, ¿sabes cómo es? Yo soy Saúl y está la vaca detrás de mí. Y yo, ¿tú sabes? Eso a veces, no sé, son las vacas del vecino que se salieron para acá, ¿tú sabes? Era muy evidente la mentira. Entonces, viene Samuel y le pregunta a Saúl, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué fuiste desobediente? Y comienza entonces Saúl la primera justificación y le dice a Samuel, chico, es que los soldados fueron los que se quedaron con lo más gordo del ganado. Y además ellos dijeron que lo iban a tomar para hacer sacrificios al Señor. Y por eso pues destruimos todas las vacas raquíticas que encontramos en el camino. A flaquitas así como yo, pues como no tienen mucha carne, pues los mataron, tú sabes. Entonces, las gorditas, no voy a mencionar el nombre de nadie, porque no quiero que se ofendan, porque realmente no vinimos aquí para eso, pues esas vaquitas gorditas, pues las dejaron vivas, les perdonaron la vida. De gordito, no, tú sabes, mucha carne, ahora sí que te vamos a quemar, para que pues mantenga el fuego prendido por mucho tiempo. Se están riendo por ahí, no he dicho nombre. Así que la respuesta que Saúl le dio a Samuel se parece mucho a la respuesta que Adán le dio a Dios. Cuando le dijo que por qué comió del árbol de la vida, de la ciencia del bien y el mal, y Adán le dijo, la mujer que me diste, chico, esta mujer que tú me diste, pues fue la que cogió el fruto, y para no me lo dio a mí, pues yo me lo comí, porque entiendo que tú me la diste, entiendo que es bueno, pues así que me lo comí. No importa que te desobedecieron, no importa lo que tú me hayas dicho previamente. Así que, entonces, Samuel le dijo a Saúl las palabras que Dios le había dicho durante la noche. Dios le había dicho a Samuel, tú te pasabas quejándote de que Dios te tenía en el olvido. Decías que tú eras menospreciado. Decías que nadie te tenía en cuenta. Sin embargo, Dios te sacó de la tribu más pequeña, la tribu de Benjamín, y de la familia más insignificante de la tribu, y te colocó como rey. Y ahora tú vienes a pagarle al Señor de esta forma. Entonces, finalmente, aquí viene la segunda justificación por parte de Saúl a Samuel. Y le dice, obedecí al Señor. Otra vez, nada terquedad. Obedecí al Señor. Fui a donde me envió y destruí a los amalecitas. Solamente que traje al rey Agag y los soldados se quedaron con lo mejor de las ovejas y lo mejor de las vacas para meterlas en holocaustos al Señor. Así que, miren dónde llega la terquedad de este hombre. En estos momentos es donde llegamos a ser confrontados por la preciosa palabra de Dios en nuestras vidas personales. Y me gustaría que nos analizáramos, cada cual se analizara a sí mismo, una autoevaluación y pensáramos, Dios me dijo algo, Dios me dijo que hiciera algo y no lo he hecho. Hay oportunidad todavía. No dejes que sea demasiado tarde.
Si Dios te dijo y te encomendó una misión, y tú sabes en tu corazón que fue Dios que te lo dijo y no lo has hecho por alguna razón u otra, hazlo ya. Sé obediente. ¿Sabes por qué? Porque la desobediencia al Señor no le agrada, es abominable. Y más adelante vamos a ver las consecuencias de la desobediencia. Así que, ¿de qué nos sirve cantar alabanzas al Rey de Reyes mientras maltratamos emocionalmente, físicamente y verbalmente a nuestras esposas o a nuestros esposos en nuestros hogares? ¿De qué nos sirve tener cultos familiares a diario en nuestras casas si nuestros esposos y nuestros hijos nos escuchan pronunciar palabras corrompidas? Y ven cuando mentimos al gobierno, quizás en las planillas. Nos ven cuando nos llaman por teléfono y decimos, dile que no estoy. ¿De qué nos sirve entonces? ¿De qué nos sirve entonces tener cultos familiares en nuestras casas si nuestra vida, nuestro testimonio, habla más duro que nuestra voz? Quizás podamos engañar a los hombres y a los niños cuando son muy pequeños, pero cuando los niños van creciendo, ellos escuchan que papi me da una versión, a mí me da otra versión diferente, no sé a quién creerle, pero a través del tiempo, cuando van creciendo y van viendo el testimonio de cada uno, el ejemplo que cada uno les da, se dan cuenta quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. Así que yo les exhorto, yo les motivo a que trabajen con el testimonio, a que se preocupen, se interesen. Eso era la razón por la cual el Señor amaba a David. Dice la palabra que David siempre se pasaba buscando de qué manera puedo alabar al Señor hoy, de qué manera puedo adorarlo, de qué manera puedo traerle homenaje a sus pies, puedo rendirle pleitesía, de qué forma. David era un hombre que temblaba ante la palabra de Dios. Dios le mostraba algo en sueños y el hombre se levantaba por la mañana apasionado, abrazando el sueño que Dios le había dado y buscaba la manera de pedir dirección al Señor en oración para que se diera cumplimiento a la palabra que Dios le había dicho que iba a suceder. Así que, hermanos míos, finalmente el capítulo concluye con la destitución del reinado de Saúl por parte de Dios. Y Samuel, para cumplir con el mandato de Dios, Samuel viene y manda a los soldados a que le traigan a Agag. Tráiganmelo aquí, porque lo tenían prisionero. Traen a Agag encadenado, y Agag dice en la escritura que Agag estaba como que sonriente, como que burlón. Tú sabes, se supone que me mataran y no me mataron, jajaja, tú sabes, aquí esta gente lo tiene pagado, tú sabes. Lo traen de frente a Samuel, y dice la Biblia que Samuel, con la misma espada que Agag mató a mucha gente del pueblo de Israel, con esa misma espada Samuel se la quitó y dice que lo hizo pedazos, Agag, delante de todos los soldados que estaban allí. Y después Samuel le dijo, porque el mandato del Señor tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Así que concluimos con esto, que es mejor obedecer al Señor antes que a los hombres, ¿verdad que sí? Antes que a los hombres. Significa entonces que si hay alguna autoridad delegada puesta por Dios, padres, autoridades, policías, jueces, tribunales, y estas autoridades puestas por Dios te incitan a ti a violentar un mandamiento del Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si papi o mami te dicen, como hijo tuyo, te dicen, dile que no estoy, ¿qué tú debes hacer como creyente? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien. Mi papá me dijo que dijera que no está. Obediente, cumplió con las dos, ¿verdad que sí? Miren, les exhorto, ¿verdad? Es mejor recibir las consecuencias del hombre que recibir las consecuencias de Dios.
Es mejor recibir la retribución